Teníamos ganas todos. Aquí desde Fútbol Secret, que llevamos haciendo un seguimiento de hace años, hoy vamos a explicar, nos vamos a la pizarra y vais a poder ver, saber cómo va a jugar el Leeds en la Premier League. La primera clave que vamos a hacer mención es los cambios de sistema que lleva a cabo Marcelo Bielsa a lo largo de los partidos, incluso los mismos partidos o incluso a lo largo de la temporada, ¿no? Estos son los dos sistemas con los que más está jugando, aunque varía mucho más, pero para no liarnos mucho, él comienza con el 1-4-3-3, donde se puede ver bien aquí a Ayling de lateral derecho con Dala lateral izquierdo, casilla de portero, con Cooper y Berardi. Pongo Berardi porque es verdad que hay un fichaje, White ya no está, con lo que tendrá que jugar Koch, que lo tenemos aquí, si quiere podemos cambiar a Berardi por Koch. Luego Phillips juega de volante, en la línea de 3 con Hernández y Clich, donde está Forward y también está Shackleton. Luego en los extremos, por Dallas, podemos decir que Dallas puede jugar tanto en el sitio de Ayling como en el de él, en los dos laterales. Y también está Lioski, que puede jugar lateral izquierdo o extremo izquierdo. Y tenemos a Harrison y Costa, que son los que le dan amplitud. Y de delantero Bamford, hemos puesto a Bamford, pero sabemos que también está Rodrigo, actual fichaje del Leeds, ¿no? Este es el sistema primero, 1-4-3-3, que varía de dos maneras al 1-3-3-1-3. La primera es metiendo a Phillips en la línea de 3 y entonces tenemos a Cooper, Phillips, Berardi, o puede ser Koch. En la otra línea de 3 la forma Dallas, Clich y Ayling. Luego Pablo Hernández sería S1, que se queda ahí de enganche, y luego Harrison, Bamford y Costa. ¿Qué pasa? Que este Clich y Hernández, en función de dónde esté la jugada, puede variar quién baja a recibir la pelota en zona de creación, ¿no? La otra manera de crear el 1-3-3-1-3 es metiendo a Ayling, que eso se ve muchas veces, como Ayling se mete de central y Dallas se mete en el centro del campo. Y entonces formaría esta línea de 3. Casilla con Cooper, Berardi o Koch y Ayling. Luego Phillips con Dallas y Clich. Hernández vuelve a hacer de enganche. Y Harrison, Bamford y Costa. Estos son los movimientos que suele hacer los equipos de Bielsa a lo largo de los partidos, en el mismo partido o incluso a lo largo de la temporada. Mueve muchos más, pero estos son los principales. Siguiendo con la explicación de los esquemas tácticos, vamos a hablar de estos detallitos que hace Marcelo Bielsa, su equipo, cuando defiende. Está claro que Marcelo va arriba a defender al equipo contrario, va a la presión alta, y entonces el equipo lo vemos con esta disposición. Aquí vemos cómo Harrison y Costa siguen abiertos, Bamford va a presionar y Hernández y Clich le va a ayudar a Bamford en la presión, junto con Harrison y Costa. Y Philly también puede ir a presionar porque Dallas y Ayling le ayudan en la presión. Ahí se puede ver cómo Dallas y Ayling le ayudan en la presión con Philly. Y Cooper y Berardi se encargan del delantero centro que esté en cuestión, ¿no? Eso sería cuando el equipo va a presionar arriba. ¿Qué pasa cuando ya la primera presión no surte efecto, ¿no? Pues podemos ver cómo el equipo va descendiendo, Dallas y Ayling ya se convierten en laterales, Hernández y Clich ayudan a Phillips, pero aquí es donde está el detalle. Phillips se va a incrustar entre Cooper, Berardi, Hernández y Clich, y Costa y Harrison se va a poner como una defensa de 1-4-1-4-1. ¿Para qué? Pues para que le cueste trabajo al equipo rival poder hacer el ataque, ¿no? ¿Qué tenemos que destacar de aquí? Destacar cositas como sabemos que cuando haya un cambio de marca, ellos siguen como es un marca individual, cada uno sigue con el suyo, entonces puede haber cambios de posiciones de jugadores. Puede verse también que por algún detalle Ayling con Berardi o con Koch, ¿no? Eso se puede ver, Phillips con Clich, ya dependiendo de los movimientos, incluso Bamford con Hernández. Eso también se puede ver, porque si tienen que seguir a su jugador de marca, pues necesitan que las posiciones no cambien, sí cambian de posición, pero no el rigor defensivo del Leeds. Ahora vamos a pasar a la clave número 3. Vamos a ver cómo, en este caso lo tenemos hasta señalizado, Ayling y Dallas, cómo son los primeros que le dan amplitud al equipo en la salida de balón, pero en la zona 1-2, en la zona de inicio y un poco de creación. Ya en la de creación-finalización
La amplitud después se la va a dar Harrison y Costa. Vamos a verlo en las imágenes. Aquí se ve cómo el posicionamiento del equipo, Cooper y Berardi se abre, Philly coge una posición intermedia, Dallas y Ailey le dan amplitud al equipo, Hernandez y Cleese están colocados para poder sacar el balón. Bamford también viene a ayudar un poco. Aquí se puede ver cómo el balón va a Berardi y la amplitud se la ha dado Ailey, que es el que está pegado a la cal, o Dallas, o cuando juega Lioski. ¿Qué pasa cuando ya el balón se mete por dentro? Ya estamos en zona de creación, Cleese se la da a Pablo Hernández y ahí cambia todo. Fijaos cómo Ailey y Dallas ya se meten por dentro para hacer la ayuda de si hay pérdida o juego interior, y Harrison y Costa son los que le va a dar la amplitud del equipo. Aquí se puede ver bien que esto es una de las jugadas típicas que se puede ver en el lead de Marcelo, ¿no? Aquí Dallas, por ejemplo, hace un cambio de frente y aquí pues vamos a ver cómo Costa es el que le da amplitud, ¿no? Y aquí pues viene Cleese a ayudar. Fijaos con Ailey y Dallas, que se convierten en más centrocampistas que delanteros, y al final pues centra y gol de Bamford, ¿no? Jugada típica de esa amplitud que le dan primero los laterales y luego los extremos. Pasamos a explicar la clave número 4, la polivalencia que tienen que tener los jugadores dentro del campo. Para Marcelo Bielsa es muy importante que los jugadores sepan qué tienen que hacer en función de la posición que ocupa, porque no siempre van a estar en la posición inicial, sino que van a ir variando. Vamos a explicarlo mejor. Comenzamos y vemos que Casillas está de portero, Cos de central, Philly de medio centro, Hernández de centrocampista mixto, Dallas está cogiendo ahora la pelota como lateral, porque las funciones serán de lateral carrilero, balón a Harrison, que tendrá la función pues de extremo, pero ¿qué pasa, no? Hasta ahí muy bien. ¿Qué pasa si ahora, por lo que sea, Casillas coge el balón en esta posición? Pues Casillas ahora mismo tiene la función de un central, de un organizador. Cos y Cooper pasan ahora a la función de centrocampista e incluso puede hasta de lateral, ¿no? Dallas sigue de carrilero, pero mira qué pasa aquí, Hernández y Harrison ya se han cambiado. Ahora Hernández hace la función de extremo, cosa que tiene que saber qué hacer, y Harrison de centrocampista de 8, ¿no? Aquí por ejemplo le da el balón a Costa y Rodrigo se desmarca. Si coge Rodrigo el balón ahí, estaría haciendo funciones por ejemplo de extremo, y Cleese de delantero centro. Y Ailey o Dallas, que esto se puede ver también, que pasa muchas veces, ahora Ailey va a coger la pelota a la frontal. Ahí tiene que hacer funciones pues de un llegador, ¿no? De un centrocampista ofensivo, incluso delantero si quiere, ¿no? Y cómo termina en gol. Entonces eso es lo que habla Marcelo. Un jugador tiene que ser polivalente y cada uno tiene que saber. Philly, hay veces que hará funciones de central, hará funciones de centrocampista, incluso ha metido goles cuando ha cogido el balón aquí, hace funciones de centrocampista ofensivo. Con Pablo Hernández lo mismo, tiene que saber jugar de extremo, de centrocampista ofensivo, incluso de delantero, ¿no? Cleese es verdad que pues, tiene que jugar de volante, tiene que jugar de centrocampista ofensivo y tiene que a veces jugar hasta de llegador. Ailey pues tiene que jugar de lateral, tiene que jugar de central, tiene que saber lo que tiene que hacer, incluso cuando juega aquí de centrocampista. Dallas lo mismo, lateral, extremos también, centrocampista. Costa pues a veces está de lateral, a veces está de extremo y a veces de delantero, ¿no? Rodrigo pues tiene que saber qué funciones son de extremo, aunque él también sabe jugar ahí, y de delantero centro. Y Harrison, pues como hemos dicho, como Costa, tiene que jugar de extremo, tiene que jugar de delantero, segundo delantero y centrocampista. Pues ese tipo de cosas importantes. Cos, que lo hacía White, que ahora lo tendrá que hacer Cos, cuando Philly a lo mejor no esté, Cos va a tener que hacer las funciones de centrocampista, que haya jugado Ben White muchos partidos esta temporada, con lo que tiene que aprender también a jugar ahí cuando no esté Philly. Pasamos a la clave número 5. Cuando un jugador ocupa un espacio o un carril, el otro debe buscar otro espacio o otro carril. Es decir, los equipos de Marcelo siempre van a estar distribuidos de manera equitativa o equilibrada para poder hacer asociaciones. Vamos a explicarlo en este ejemplo. Aquí se ve mejor. Balón a Cos, Cos sube la pelota, con lo que está fijando al jugador, y en este caso se la da a Ailey. ¿Qué pasa? En el mismo carril tenemos a Ailey y a Costa. Entonces eso no le gusta a los equipos de Marcelo. ¿Qué hace? Ailey conduce y Costa ocupa otro carril. Y Rodrigo va a ocupar otro carril para dejarle el espacio a Costa. Aquí se puede ver cómo Cleese también cambia de posición. Aquí balón a Costa, Costa conduce, donde Rodrigo puede seguir por aquí para correr ese espacio y llega balón a Hernández. Fijaos, Dallas y Harrison están en el mismo carril. Fijaos lo que va a hacer Dallas. Harrison sigue dándole la apertura, Hernández va a coger la pelota y Dallas se mete en el carril interior.
y aquí vuelven a hacer una pared a tercero donde Dallas consigue el balón a Rodrigo y Rodrigo mete gol, ¿no? Esto es una de las cosas, unos detalles importantes. Vamos a verla ahora en otras salidas, cómo van a ocupar los espacios también los centrocampistas. En este caso balón a Cooper, Cooper se lo da a Dallas y fijaos ya Hernández y Harrison lo que pasa. Dallas y Harrison están en el mismo carril, cosa que no puede ocurrir, entonces en el espacio de Hernández lo va a ocupar Dallas y Hernández va a crear un nuevo. En este caso Dallas conduce hacia adentro, Harrison le da la amplitud y Hernández va a entrar en otro carril interior, en este caso para poder tener ocasión. Eso es una de las cosas importantes que se ve mucho en los equipos de Marcelo Bielsa, como siempre que hay un jugador en un carril, otro jugador busca otro carril. ¿Para qué? Para darle continuidad a la jugada. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, like, suscribiros y nos vemos en el siguiente episodio de Fútbol Secret.